¿Listo? Sí, se cortó, hermano, gracias. Perfecto, se viene. Sí, ok, hermano, sí, se me cortó la llamada. Como les estaba diciendo, hermanos, ya estoy acá. Ok, estaba comentando, hermanos, de que hay algunas diferencias antes y después de un momento específico en la historia, y estaba comentando acerca del momento en la caída del hombre, cuando Adán pecó, el diluvio en los días de Noé, el juicio en la Torre de Babel, el llamado de Abraham, la promulgación de la ley en los días de Moisés, la crucifixión de Cristo, hermanos, y la venida de Jesucristo a la tierra. Entonces, estos momentos marcaron un principio y un final de una dispensación. ¿Okay? El día de hoy, hermanos, nos vamos a ver esto en detalle, ¿okay? Porque precisamente estas dispensaciones son las que vamos a estar estudiando a través de esta serie. Cada una de las dispensaciones vamos a verla. ¿Okay? De esta manera llegamos al punto de, una vez entendido todo este preámbulo de lo que está relacionado con las dispensaciones, ahora vemos lo que es la palabra o lo que es en tal una dispensación. ¿Okay? Fíjate, si vamos a ver la palabra dispensación como tal, ¿okay? Nosotros conseguimos esa palabra varias veces en el Nuevo Testamento. En el griego, hermano, esa palabra, la palabra dispensación, es una palabra que se llama oikonomía, ¿okay? Para los que conocen del griego y los que estudian el griego, oikonomía, ¿okay? Que es una palabra que está compuesta por dos palabras, oikos, que es casa, y nomos, que es ley, y si lo podemos decir de alguna manera, significa leyes de la casa o reglas del hogar. Entonces, oikonomía, que está compuesto de ley y de casa, significa leyes de la casa, reglas del hogar. Entonces, si entendemos lo que es la dispensación y entendemos de que Dios no cambia y entendemos de que son leyes de la casa o reglas para el hogar, entonces lo que podemos llegar de manera conclusiva es de que las dispensaciones, hermanos, son diferentes leyes o reglas que Dios le exige al hombre que cumpla en diferentes periodos de la historia, que sin que Dios haya cambiado su carácter, ninguna de sus atribuciones, de sus atributos, ha designado diferentes responsabilidades y diferentes privilegios a los hombres en los diferentes tiempos de la historia. Si pensamos, por ejemplo, hermanos, para ejemplificar esto, si pensemos en una familia, hay algunas reglas del hogar, ¿verdad? Hay ordenanzas en la casa que se tienen que acatar. El dueño de la casa, hermano, siempre va a poner algunas responsabilidades y obligaciones a sus hijos, los cuales deben cumplir. Y si se quebrantan esas reglas, hermano, hay problemas en la casa. Entonces, esta misma palabra o economía que estamos viendo se traduce como mayordomía. Entonces, estas leyes y reglas del hogar se traducen como mayordomía. Y de aquí entonces que introducimos este concepto de mayordomía. Las dispensaciones, son diferentes épocas de administración de estas reglas del hogar, de estas reglas que Dios le ha puesto al hombre. Y entonces nos vemos en una posición nosotros los hombres de mayordomo. ¿Qué es un mayordomo, hermano? Un mayordomo es simplemente un administrador familiar. Y mira cómo estamos entrando en diferentes en diferentes terminologías, diferentes palabras, para que podamos aplicar, a entender esto de una manera más clara y aplicarla, hermano, a nuestra propia vida. Entendamos lo siguiente, ¿qué es un mayordomo? Un mayordomo, hermano, es simplemente un administrador familiar. Mira, es alguien que se preocupa por los bienes y propiedades de otros. Cuida las cosas que pertenecen a otros. La mayordomía de nosotros, hermano, la mayoría de nosotros, hermanos, no necesitamos un mayordomo porque somos personas, ¿verdad?, de una manera sin muchos bienes. Pero cuando tú ves, por ejemplo, esos hombres
o esas familias que tienen muchas posesiones, ¿verdad? Muchas viviendas, de pronto tienen, o sea, sus propiedades, tienen varias propiedades o tienen una propiedad muy grande, ¿ok? Y tienen que hacer mantenimiento, piscinas, a áreas deportivas, a los vehículos, a todas las áreas exteriores de la casa, quizás administrar, ¿verdad? Un grupo de personas, de cocineros, de gente que limpia, ¿ok? Entonces ahí está una persona que se conoce como mayordomo, la persona incluso que paga las cuentas del hogar, que está pendiente de que todo en la casa, ¿verdad?, esté bien, para que el dueño de la casa tenga su propiedad en orden. Eso es un mayordomo. ¿Okay? Ahora, bíblicamente hay un requisito clave para un mayordomo, y eso, hermano, lo podemos ver en el libro de Primera de Corintios. Okay. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 2 dice así: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Fíjate que la palabra de Dios utiliza el término administradores. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y fíjate, hermano, que no está hablando no está mencionando que se requiere de los apóstoles, o se requiere de ninguna otra terminología, pero sino los administradores, ¿ok? Y que es una palabra traducida, ¿ok?, de esto de lo que estamos hablando, de los mayordomos, de los que administran, ¿verdad?, a la verdad de Dios, los tiempos, lo que estamos en responsabilidad de administrar, lo que Dios nos ha puesto. Y cuando digo nos da la responsabilidad, es que nosotros, hermanos, los creyentes, los cristianos, tenemos la responsabilidad, todo cristiano, ¿okay?, de trabajar en lo que corresponde a la mayordomía o a la administración de la dispensación presente, que es la era de la iglesia, de la gracia, ¿okay?, y cuya responsabilidad es ir y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Okay? Esa es una responsabilidad para todos nosotros, y tenemos algunos privilegios. No es el tema del día de hoy hablar de esto, pero sí lo que te quiero decir, hermano, es que si tú eres un cristiano, si tú has sido salvo, ¿okay?, tú has creído en el Señor Jesucristo, has sido salvo, eres miembro de una iglesia, ¿ok?, quiero que sepas de que tú, de alguna u otra manera, eres un administrador, ¿okay?, de la gracia de Dios, porque en tus manos está una responsabilidad, y es de ir y compartir el mensaje de salvación con el mundo. ¿Okay? Podemos, hermanos, entonces, hablando de la mayordomía, hacer una comparación. Estaba hablando del mayordomo de una casa. ¿Okay? Podemos hacer una comparación de la mayordomía con el trabajo que se le da a una persona. ¿Okay? El trabajo trae consigo, hermanos, ciertos privilegios. ¿Okay? Posiblemente, hermanos, hay personas que quisieran ese trabajo, pero que no le fue dado a ellos, sino a usted, a nosotros. ¿Okay? Hay beneficios que nosotros vamos a recibir, ¿okay?, al trabajar en esta obra. ¿Okay? Hay muchas cosas que nosotros aprenderemos, ¿okay?, ganaremos experiencia en las cosas, ¿verdad?, en el trabajo, ¿okay?, tendremos ventaja de trabajar, ¿verdad?, con otras personas, recibiremos una remuneración, hermano, y si somos fieles, ¿okay?, y hasta quizás seamos promovidos, que haya un llamado, ¿verdad?, para un ministerio más allá de lo que quizás usted puede estar haciendo en este momento. Hay una cantidad de privilegios, hermano, de servir al Creador de los cielos y de la tierra. Pero también, hermano, el trabajo tiene ciertas responsabilidades. El dueño del negocio espera que, ¿verdad?, algunas cosas de usted. Si, por ejemplo, usted es flojo y llega tarde al trabajo y trata mal a los clientes, probablemente el dueño no estará muy contento con usted. ¿Okay? El dueño del negocio esperará que usted, hermano, cumpla fielmente con sus obligaciones. ¿Okay? Si usted hace bien su trabajo, será recompensado. Si usted no cumple con su trabajo, probablemente será despedido. Entonces, hay responsabilidades, hermano. Ahora, ¿cómo nosotros, como cristianos, podemos entender las responsabilidades que están en nuestras manos? Bueno, mira, hermano,
quizás tú digas, pero es que, ok, hermano Roberto, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Está diciendo de que todo cristiano tiene unos privilegios, unas responsabilidades, porque estamos viviendo en la dispensación de la gracia. ¿Okay? Por lo tanto, todo creyente tiene algo que hacer, es copartícipe del trabajo en esta administración, en esta dispensación. ¿Qué es lo que yo debo hacer? Ok, hermanos, mira, como cristiano, lo primero que tienes que saber es que hay responsabilidades que tú tienes ante el mismo Dios. ¿Ok? Primeramente, guardarte fiel, ¿ok?, a los mandamientos. Vivir la separación bíblica, hermano. El mismo apóstol Pablo decía, no pretendo haberlo alcanzado. ¿Ok? Y ninguno de nosotros, hermanos, en vida vamos a alcanzar la perfección en la vida cristiana. Pero si te voy a decir algo, si tú te has apartado de ese amor por las cosas de Dios, ¿ok?, y lo has tomado de alguna manera a la ligera, quiero que sepas de que hay responsabilidades de las cuales tú te estás desentendiendo. ¿Ok? Para que tú, hermanos, conozcas tu responsabilidad, lo primero que tienes que hacer es mantenerte fiel en lo básico. ¿Ves? Fiel en tu propia vida. No puedes deliberadamente estar viviendo en pecado, hermano. Por más pequeño que sea el pecado. ¿Ves? Si no hay en ti esa conciencia de rectificar lo mal que estás haciendo, hermano, estás en una posición muy peligrosa. ¿Ves? Entonces, ¿cuál es tu responsabilidad como cristiano? Dar un paso, hermano, ¿ok?, y mantenerte fiel primeramente. Pero es que te voy a decir algo, cuando tú te mantienes fiel en la lectura y en la oración, el Señor te va a revelar qué es lo siguiente que tienes que hacer. Cuando Dios le habló a Abraham, le dijo, mira, vete de tu parentela, de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te enseñaré. En ese punto, hermano, Abraham se movió por fe. Dios no le dijo para dónde iba exactamente y qué iba a hacer y cuál iba a ser su destino y su futuro. Simplemente le dijo, ¿sabes qué? Deja todo esto y vete a donde yo te iré más adelante. O sea, la fe, hermano, implica dar ese paso ciego hacia lo que Dios quiere que hagamos. Y sabes una cosa, hermano, si tú estás en una posición similar, si tú te has desviado de esa fe que es ciega, en el que no ves hacia dónde vas a ir, te voy a decir algo, vuelve a tu sendero, vuelve a tus caminos, mantente fiel a lo que en tu corazón que el Señor puso, ¿okay?, y sigue adelante, ¿okay?, sigue adelante. La responsabilidad tuya, hermano, como cristiano, primeramente es mantenerte fiel. Sí, fíjate algo, hermano, si tú no te desvías de la fidelidad a Dios, nunca te vas a desviar del camino que Dios tiene para ti. Porque en el momento en que tú te desvías, te pierdes esa comunión con Dios y ya no sabes si estás en camino de Dios o no. Ya no lo puedes saber. Pero si tú te mantienes fiel y tú estás en tu conciencia limpio, sabiendo que estás haciendo lo que has tenido que hacer, has soportado, te has humillado, has obedecido a tu pastor incluso en contra de lo que tú has querido hacer y escuchar y de lo que has querido para ti, ¿ok? Pero te mantienes ahí fiel, ¿ok? Es el principio de la mayordomía, es el principio, hermanos, del cristianismo, ¿ok? Nosotros los cristianos lo primero, a veces decimos, ¿pero qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que debo hacer? Mantente fiel, haz una diferencia, Si tú, por ejemplo, ves mucha gente, por ejemplo, y no es el tema y tampoco me quiero desviar, pero si tú ves, por ejemplo, mucha gente católica que defiende el catolicismo y dicen que son católicos porque su tatarabuela y su abuelita y su mamacita y su papá y su abuelito y toda su familia son católicos, pero es que ni siquiera ha abierto la Biblia y conoce la Biblia. Pero espérate, y que todavía